La madrugada del 9 de marzo de 1990, Mario Orozco, de 49 años, volvía cojeando a casa por las calles de Brooklyn. Utilizaba un pesado bastón de madera mientras caminaba lentamente por calles que conocía bien. A pesar de su mala vista y de su cojera congénita, tenía un trabajo exigente en la cocina de un restaurante de New York. Las largas horas de trabajo le obligaban a coger el metro a altas horas de la noche y volver a casa andando por calles casi desiertas. Sin que Orozco lo supiera, un joven con boina le siguió hasta la oscuridad de un cementerio cercano. Sin mediar palabra, el perseguidor apareció de repente de la nada y disparó a Orozco por la espalda con una pistola de 9 milímetros. Orozco ni siquiera pudo ver al hombre. Orozco seguía vivo cuando llegó la policía. Fue trasladado al hospital, donde le prestaron los primeros auxilios. Afortunadamente, sobrevivió. El 29 de marzo de 1990, a las 3 de la madrugada, Germain Montenegro, de 34 años, caminaba por las calles del este de New York. Había bebido demasiado alcohol en un pub del Bronx. La borracha se balanceaba al andar. Mientras Montenegro caminaba lentamente, un joven empezó a seguirla. Cuando se acercó lo suficiente, disparó un tiro desde detrás de él. Mientras Montenegro caía al suelo cubierto de sangre, el joven le registró los bolsillos. Encontró una cartera, pero dejó el dinero. Cogió el pasaporte de Montenegro y huyó. 31 de mayo de 1990. A Joseph Prose le gustaba pasear por las calles de East New York y Queens a altas horas de la noche. Prose tenía 78 años y usaba bastón. Prose caminaba hacia su casa sobre la 1:30 de la madrugada, cuando un joven que iba delante de él se dio la vuelta, sacó una pistola de cremallera y disparó un tiro. Justo cuando Prose se acercaba a su casa, el joven sacó una pistola de cremallera y le disparó un tiro. Dejó una inquietante nota manuscrita junto al cuerpo herido de Prose y desapareció. La nota decía lo siguiente: "Este es el zodiaco. Cuando aparezcan los arcos en el cielo, 12 signos del zodiaco morirán". La nota conmocionó a todo el mundo. ¿Era este el famoso zodiaco que todos conocían? El único zodiaco conocido había aterrorizado San Francisco en los años 60 y nunca había sido capturado. ¿Podría haber reaparecido ahora? En la nota había 3 signos del zodiaco en círculo: Escorpio, Géminis y Tauro. Cuando los detectives investigaron, se dieron cuenta de que Prose era Tauro. Los signos zodiacales anteriores podrían haber sido fusilados como Prose. Mike Sirabola, uno de los detectives encargados del caso, pensó que este nuevo zodiaco podría ser el antiguo y envió la nota a San Francisco. Las investigaciones revelaron que el nuevo zodíaco no era el antiguo. Empezaba todo de nuevo. Después de San Francisco, la maldición llegó a las calles de New York. Joseph Prose había sobrevivido. Hasta ese momento, no se había establecido ninguna conexión con los atentados anteriores. Los intentos de rastrear el arma que disparó a Prose fueron infructuosos. Según el informe de balística de la bala encontrada en el lugar de los hechos, el arma que disparó era de fabricación casera. Por lo tanto, era imposible rastrearla. Antes de morir, los detectives de Queens le interrogaron sobre el ataque. Debido a que Prose sobrevivió, el incidente se trató como un robo y no como un homicidio. Aún así, 2 detectives, Mike Sirabolo y Bill Clark, estaban preocupados y asustados por la extraña nota ocultista del tirador. Clark había formado parte del grupo especial que había capturado al hijo de Sam, y ambos sospechaban que no se trataba de un robo corriente. En el expediente también había débiles huellas dactilares de la carta del zodiaco. Dado que los 2 primeros incidentes tuvieron lugar en la frontera entre Queens y Brooklyn, Sirabolo no tenía conocimiento de tiroteos similares ni de la carta enviada anteriormente a la unidad de lucha contra el crimen. El New York Post recibió cartas similares a la encontrada en el lugar del tiroteo de Prote. El zodiaco escribió en el mismo estilo extraño que sus notas anteriores, enumerando la hora, el lugar y la fecha de cada tiroteo junto con el signo astrológico de la víctima. Todos fueron tiroteados en Brooklyn, decían las cartas.
Un periodista del Post llevó la nota a la policía de Brooklyn con la esperanza de que fuera auténtica. Se sorprendió al descubrir que no se había cometido ningún asesinato que coincidiera con las descripciones de la nota. Los detectives aceptaron continuar la investigación, pero también pensaron que la nota era falsa. La carta mencionaba 3 asesinatos, pero nadie había muerto, porque el atacante pensaba que las personas a las que había disparado estaban muertas en ese momento. Como aún no se había cometido ningún asesinato, los detectives no tenían un asesino entre manos, solo un peligroso asesino a sueldo. En una visita a la comisaría 17, Larry Milanesi descubrió por casualidad la investigación sobre la nota. Esta tenía una conexión similar a la nota dejada con la víctima. Cruzó las fechas de sus últimas víctimas con fechas astrológicas. El detective localizó con éxito a las 2 víctimas anteriores, Orozco y Montenegro. Obviamente, el Zodíaco se había trasladado de Brooklyn a Queens. Durante las semanas siguientes, la prensa persiguió el caso sin descanso. Los neoyorquinos empezaron a preguntarse si el famoso Zodíaco había regresado. Los astrólogos aparecieron en televisión con predicciones y explicaciones. La gente ya no se sentía cómoda cuando le preguntaban ¿cuál es tu signo del Zodíaco? Grupos de vigilantes, como los Ángeles Guardianes, empezaron a patrullar el este de New York. El trabajo de Ciravolo y Milanesi impresionó a Borrelli, el jefe del departamento de policía, que les dio el caso. Borrelli bautizó el esfuerzo por capturar al Zodíaco como Operación Vigilante y dijo que prestaría todo el apoyo necesario. Ciravolo confiaba en que atraparían al Zodíaco rápidamente. Larry Milanesi, uno de los detectives de la Operación Vigilante, identificó un patrón en las acciones del Zodíaco. Al observar ataques anteriores, descubrió que atacaba en intervalos de 21 días. Esto significaba que el siguiente ataque se produciría entre la 1:10 y la 03:30 del 21 de junio. Esa noche, muchos policías patrullaron el este de New York, tanto a pie como en vehículos. Por supuesto, los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia. En un principio, los detectives consideraron que la nota era falsa, las notas eran reales. Ciravolo llamó a la prensa para darles la buena noticia. Les pidió que investigaran a otras posibles víctimas durante unos días y que no revelaran la fecha que habían fijado para el asesino. Sin embargo, el 19 de junio, el reportero publicó la noticia. El titular decía que el Zodíaco atacaría de nuevo el 21 de junio. Esto trastocó todos los planes. El asesino ya sabía que le buscaban e incluso cuándo atacaría. No había nada que hacer, la operación debía continuar. Por desgracia, estaban patrullando en el lugar equivocado. 18 días después. Al otro lado del East River, en Manhattan, un vagabundo llamado Larry Parham hizo su cama en un banco de Central Park. Antes de pasar la noche, escondió su cartera dentro de una de sus zapatillas. Mientras Parham dormía, el joven se acercó a su banco y sacó con cuidado su cartera. Examinó el contenido, pero no tocó el dinero. Se levantó y disparó. Parham era canceriano y escapó de la muerte. Al día siguiente del tiroteo de Central Park, el Post recibió una interesante carta del Zodíaco. Contenía el mismo simbolismo ocultista, una lista de víctimas, la hora de la muerte y el signo solar. El nuevo Zodíaco aún no había cometido ningún asesinato, pero cuando Joseph Prosen murió en el hospital el 23 de junio, la situación empezó a cambiar. El peligro para el público era ahora mayor. El Zodíaco de New York era oficialmente un asesino y la policía de la ciudad tenía que movilizarse para detenerlo. Parham ayudó a la policía a dibujar un boceto. Describió al agresor como un hombre negro de unos 30 años, 1,80 tandem de estatura y unos 185 kilos de peso. Cuando se dio a conocer el retrato a la prensa, se recibieron cientos de llamadas. Por desgracia, el asesino que Larry Parham describió no tenía nada que ver con la realidad. La Operación Cuidador marcaba la fecha de agosto en la que las estrellas se reunirían en el cielo, pero ese día no ocurrió nada. El Zodíaco llevaba tiempo sin atacar. Pronto, el grupo especial Zodiac se redujo de 50 policías a 18. Al cabo de unos meses, la gente se calmó y la ciudad dejó de preocuparse por el Zodíaco. No hubo nuevas noticias hasta 1992.
El Zodíaco sabía que había llegado el momento de volver. Sin embargo, también sabía que esta vez tendría que cambiar de estilo. El 4 de junio de 1992, el obrero de la construcción Jim Weber recibió un disparo en la cadera a las afueras de Highland Park en plena noche. Era Libra y sobrevivió. El 20 de julio de 1992, un joven disparó a Joseph Diacona, un enfermo mental de 40 años, en las afueras de Highland Park a las 23:35 horas. El hombre perdió la vida. Su cuerpo, sin vida, no ha sido recuperado. El 10 de agosto de 1992, Patricia Fonti, de 39 años, se encontró con un hombre cerca del lago de Highland Park. A la 1:30 de la madrugada, el hombre le disparó con una pistola de cremallera del calibre 22, pero Fonti se levantó y empezó a forcejear con él. Presa del pánico, Zodiac la apuñaló más de 100 veces. Murió en el lugar. La víctima era Leo. El 2 de octubre de 1992, Diane Ballard, de 40 años, recibió un disparo mientras estaba sentada en un banco de Highland Park. Era Taurus y sobrevivió al ataque. La policía no relacionó estos crímenes. En una ciudad que en aquella época registraba una media de 5 asesinatos por noche, los detectives no encontraban nada que los relacionara. El detective Joe Herbert acababa de ser asignado al caso tras la disolución de la Operación Vigilante. El detective llevaba tiempo siguiendo el caso, sabía mucho sobre el caso, estaba ansioso por atrapar al atacante. Herbert estaba seguro de que el Zodíaco estaba detrás de aquellos ataques, aunque no se dejaron notas. Pero no hubo más ataques, no pudieron ir más lejos con los hallazgos anteriores. El caso se enfrió de nuevo, todo el mundo siguió con su vida, y así fue como terminó 1992. En 1994 llegó una nueva carta a la prensa. Según la carta, el Zodíaco dijo que continuaría. Pero no fue así. El asesino se tomó un descanso o fue detenido por otro delito. Aunque en aquel entonces se tomaron huellas dactilares de las cartas, no había base de datos tecnológica, por lo que las huellas no pudieron compararse. 18 de junio de 1996. Joe Herbert fue trasladado a otra unidad tras el archivo del caso. En su nuevo destino, negociaba con los rehenes. Ese mismo día, 18 de junio, fue llamado para intervenir en un incidente de este tipo. Un hombre había tomado como rehén a su hermana y había disparado a su novio. Tras la llegada de Herbert, el agresor accedió a rendirse después de unas 2 horas de negociaciones. Heriberto Eddie Seda fue trasladado a comisaría acompañado por agentes de policía. Quedó retenido en comisaría a disposición judicial después de que se le tomara declaración por escrito sobre el incidente. Cuando el detective Joe Herbert recibió la declaración escrita, se quedó mudo de repente. La letra de la declaración escrita le resultaba muy familiar. Herbert había estudiado tanto los signos del zodiaco que podría reconocerlos en cualquier parte. Conmocionado, regresó a la comisaría. Cuando le dijo a Eddie que él era el zodíaco, el hombre le contestó lo contrario. Después de hablarlo un rato en la sala de interrogatorios, Eddie admitió que él era el zodíaco. Joe Herbert había resuelto el caso del zodíaco de New York de una forma que nunca hubiera esperado. Heriberto Eddie Seda, de 22 años en el momento de su captura, nació en 1967. Vivía con su madre y su hermanastra en el este de New York. Vestía con pulcritud, tenía buen aspecto y mantenía su habitación impecable. No trabajaba, no tenía amigos y había abandonado el instituto a los 16 años porque le suspendieron por llevar una pistola. Ganaba dinero introduciendo bolsas de plástico en las ranuras de devolución de los teléfonos públicos y las máquinas expendedoras. Al cabo de unos días, volvía y sacaba la bolsa con el dinero. No se llevaba bien con las chicas, era profundamente religioso y dedicaba su vida a Dios. Iba regularmente a la iglesia, lo que enorgullecía a su madre. Sedak y su hermana, Gladys Chachi Reyes, que estaba en edad escolar, no se llevaban bien. Reyes era todo lo contrario a su hermana. Era extrovertida, simpática y tenía muchos amigos en el barrio. De pequeño, Seda le adoraba, pero a medida que crecía,
su hermano mayor abusaba física y mentalmente de él. Cuando iba al colegio, tenía moratones y sus profesores enviaban a trabajadores sociales para que la controlaran. En 1989 cesaron los malos tratos. Los dos seguían sin llevarse bien, pero Seda ya no le pegaba con regularidad. La mayor parte del tiempo se quedaba en su habitación y se dedicaba a sus aficiones. A Seda le gustaba leer, especialmente sobre armas y violencia. Le gustaban las revistas como Soldier of Fortune y los libros sobre asesinos en serie. Idolatraba al famoso asesino en serie Ted Bundy. Por supuesto, el asesino que más admiraba a Seda era Zodiac. Era un asesino misterioso porque nunca lo atraparon. Era más listo que la policía. Era un siervo de Dios y sus víctimas, pecadoras, le servirían en la otra vida. Heriberto creía en ideas tan oscuras. Uno de los muchos libros sobre este tema en la estantería de Eddie Seda era Zodiac, de Robert Graysmith. Considerado por muchos como el libro definitivo sobre el caso original del Zodiaco, era el anteproyecto de la identidad cuidadosamente construida de Seda. Ella era la nueva Zodiac. Desde que la prensa empezó a cubrir el caso Zodiac tras el asesinato de Proche, Seda había recopilado las noticias del caso Zodíaco de Nueva York en un cuaderno. Guardaba este cuaderno junto a los que había recopilado anteriormente sobre Ted Bundy, el Zodíaco y otros famosos asesinos en serie. Tenía un pequeño arsenal de armas y explosivos caseros. Encargaba munición por catálogo, pero él mismo reunió una colección de pistolas Zip. Sabía que con las pistolas de cremallera podía cambiar los cañones y evitar así una coincidencia balística. Así no le pillarían, no solo porque era listo, sino también porque creía tener la magia de su parte. Aún así, le aterrorizaba que la magia se rompiera. La policía tenía sus huellas dactilares. Si le detenían por algún delito, la policía sabría que era el Zodíaco. Hacía largas pausas porque tenía miedo. De acuerdo con el procedimiento, los detectives pidieron a Seda que escribiera su confesión. Al final de la confesión dibujó el famoso símbolo del Zodíaco. Para confirmar sus sospechas, el detective Herbert quiso comparar las huellas dactilares de sus manos con las del hombre que tenían delante. Las huellas coincidían exactamente. Seda era, sin duda, el Zodíaco. Mientras tanto, otro detective, Louis Savarese, fue a su casa para recuperar las cartas del Zodíaco que había guardado en ella. Estaba obsesionado con seguir la pista del Zodíaco y había estado trabajando en el caso en su tiempo libre. Le interrogaron sobre todos los detalles del caso. Estaba confuso, cansado y enfadado. Contó su historia con todo lujo de detalles. Luego le preguntaron por la hermana que había tomado como rehén. En junio de 1998, un jurado declaró a Heriberto, Eddie Seda, culpable del asesino del Zodíaco de New York. Tras 6 semanas de vistas, fue condenado a 236 años de prisión. En la actualidad, Seda permanece en prisión, donde lee la Biblia todos los días y cita versículos de las Escrituras a sus compañeros de prisión. Tras su detención, hizo varios intentos de reconciliarse con su hermana. Gladys Reyes rechazó las llamadas de su hermana. Sigue viviendo con su madre en el este de New York. Muchas de las víctimas vivas del Zodíaco siguen sufriendo física y psicológicamente por los atentados. Algunos, como el devoto cristiano Parham, han perdonado a Seda por lo que hizo. Otros, como Montenegro, se niegan a hablar del caso. Orozco sigue viviendo en el este de New York y no permite que el miedo le impida pasear por la calle o estar con sus amigos. El Zodíaco original nunca fue capturado. Sigue siendo un misterio